Bien, gloria al Señor. Hoy vamos a exponer la parábola conocida habitualmente como la parábola de los dos cimientos o de la casa construida en la arena y la casa construida en la roca. Recuerden que estamos en una serie de sermones que estamos exponiendo bíblicamente todas las parábolas de Jesús. Y esta probablemente es la tercera parábola que Jesús dijo en su ministerio. Y particularmente es una parábola que quizás la repetía en varias ocasiones Jesús en su ministerio. Y luego explicaré por qué. Y para poder conocerla, entenderla y ponerla por práctica, como les dije, estamos siguiendo una metodología que es siempre 4 pasos delante de una parábola. Primero, leer el contexto de ella, qué es lo que está ocurriendo antes de que Jesús diga la parábola. Después, leerla, literalmente leerla en la Biblia y comparar y contrastar si hay alguna diferencia en otro evangelio que estemos leyendo. La interpretación de la parábola en base al contexto y la lectura y la aplicación de la parábola en nuestro tiempo actual y nuestra vida como creyentes. Bien, le he dicho que probablemente es la tercera parábola porque en el Evangelio de Lucas, como le dije que era cronológico y es el que estamos siguiendo en el orden de las parábolas, la primera parábola, ¿cuál era? Los odres viejos y el vino viejo, los odres nuevos y el vino nuevo, esa es la primera, ya la hemos visto. Y la segunda, en el orden cronológico de Lucas, también la hemos visto, que es la que yo le di como introducción cuando le hablé de las parábolas de Jesús. Dice Lucas 6:39, y les decía una parábola, la segunda en orden cronológico: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Recuerdan que esta parábola también se la expuse, así que tenemos la primera y la segunda, y ahora nos toca, por orden, la tercera. Bien. Así que como hicimos con la parábola anterior hace 15 días o 14 días, que tomamos Lucas 5 como contexto, ahora vamos a tomar Lucas 6 como contexto a la parábola de los dos cimientos. Lucas 6 es un capítulo bastante amplio del Evangelio de Lucas. Tenemos sus homólogos en lo que dice Lucas 6, partes de lo que dice Lucas 6 en Marcos 2 y Marcos 3, y en Mateo lo tenemos en Mateo 4, Mateo 5, Mateo 7, Mateo 10 y Mateo 12, distribuido en el Evangelio de Mateo en otro orden. Bien, el capítulo 6 de Lucas comienza con algo muy interesante, y es que Jesús permite a sus discípulos tomar de las espigas del campo para comer en día de reposo. Y esto es muy interesante porque era legítimo para los judíos dejar siempre algo en los campos para que las viudas, los huérfanos y los pobres comieran de esos campos. Los discípulos de Jesús están advirtiendo un poco la condición del ministerio de Jesús, porque están comiendo espigas. Pero los fariseos, al verlo hacerlo en el día de reposo, comienzan a acusar una vez más a los discípulos de Jesús. Y es la revelación que tenemos de Jesús. No me puedo parar esta mañana porque sería una propia predicación, pero fíjense lo que dice Jesús en Marcos 2, 27 al 28, responde: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús está trazando dos verdades muy profundas. La primera, se está atribuyendo el título Hijo del Hombre, que es la profecía de Daniel 7, que el Hijo del Hombre, el Mesías, reinaría y gobernaría sobre todas las naciones. Se está diciendo a sí mismo, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Es decir, tengo autoridad para dirimir y decir a mis discípulos qué pueden y qué no pueden hacer en el día de reposo. Porque si el Hijo del Hombre lo autoriza, entonces están haciendo lo correcto. Y segunda realidad y verdad que Jesús está revelando, simple y llanamente es que el día de reposo, el que nosotros descansáramos de nuestro trabajo, el que nosotros dispusiéramos nuestro día para entregarlo al Señor, disfrutarlo y santificarlo para el Señor, fue dado por Dios al hombre. No Dios creó el día de reposo y después puso al hombre. Jesús está empezando a separarse claramente en la doctrina de los fariseos y los religiosos de su época y en lo que él dice que la ley y los profetas dicen. Los religiosos iban a cosas exteriores, a prácticas y normas. Jesús iba al corazón
de la ley, al principio de la ley y los profetas. Y empieza a separarse claramente el camino de las enseñanzas de los religiosos y las enseñanzas de Jesús. Y si esto les parece poco separación, Jesús hace algo más allá. Porque justo después, en otro día de reposo, se presenta en medio de una sinagoga, hay un hombre con la mano seca, mira a todos y sana al hombre en día de reposo, sabiendo que los religiosos van a decir, ¡oh, blasfemia! No se puede trabajar en día de reposo. Una vez más, de forma intencional, Jesús separa totalmente el mensaje del Evangelio de Cristo y del reino de los cielos de lo que los religiosos creían decir que era el reino de los cielos. Y ahí es donde vemos que ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Nada más comenzar el ministerio de Jesús, Lucas 5 y Lucas 6, ya en el principio podemos ver una conspiración de los religiosos judíos que terminaría en la crucifixión de Jesucristo. Desde el principio, estos religiosos comienzan a trazar una separación clara y en contra de Jesucristo. Y fíjense que es una progresión esta actitud. Va cada vez a más. Porque en el capítulo 5, la primera vez que vemos a los religiosos incómodos con Jesús es cuando Jesús le perdona los pecados a un paralítico. Pero dice que murmuraban entre sí. No era una condenación pública, era entre ellos, cuchicheaban. ¿Qué hace perdonando los pecados? Y después esta murmuración ya no solamente es contra Jesús, sino contra sus discípulos. Porque dicen que están murmurando, que están comiendo con pecadores en casa de Mateo. Y después acusan a Jesús de que sus discípulos no oran y ayunan, que es lo que vimos en la anterior predicación. Pero ahora, en el capítulo 6, ya se hace evidente que son enseñanzas contradictorias, separadas y que están en contraposición. Y después de ver que Jesús no enseña lo que ellos esperan, ya deciden conspirar contra Jesús. Del asombro a la duda, de la duda al rechazo, del rechazo al odio y del odio a la oposición y a la persecución. Es una línea muy fina, hermanos. Habitualmente el Evangelio de Jesucristo lo primero que produce en los seres humanos, en todos nosotros, es asombro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Asombro. Sin embargo, a medida que somos impactados por el Evangelio de Jesucristo y no lo vamos recibiendo, del asombro pasamos a la duda, no será verdad. ¿Qué tontería es esta? De la duda al rechazo, me molesta este mensaje. ¿Por qué él vive así y yo no? ¿Por qué él hace lo que yo no hago? ¿Por qué no hace lo que sí yo hago? Y del rechazo al odio, no quiero verlo más. No quiero estar delante de esta persona. No me cae bien. Y del odio a la oposición y a la persecución. En muy poco tiempo, nada más comenzar su ministerio, podemos advertir que el mensaje de Jesucristo no va a ser bien recibido por todos. No todos están contentos con el inicio del ministerio de Jesús, porque Él, como Él dijo, ha venido a llamar a pecadores y no a justos. Todo el que se creía justo, todo el que se creía bueno, todo el que se creía cumplidor de la ley y legítimo hijo de Dios por sus propias obras y fuerzas, no va a estar de acuerdo ni contento con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. No hay ningún ser humano en la faz de la tierra que se crea justo por sí mismo que vaya a decir y aceptar que necesita un Salvador. Por eso el mensaje de Jesús no era bien recibido por todos y por eso la puerta es estrecha y angosto el camino. Después de esta controversia con los fariseos, Jesús se aparta y nombra a sus 12 apóstoles. Y distinguimos apóstoles de discípulos, como le dije, porque discípulos en los evangelios muchas veces se refiere a todos los seguidores que seguían a Jesús. Pero apóstoles enviados son los 12 asignados por Jesús, con su nombre y apellido y el padre quién era. Los 12 apóstoles. Y aquí vemos en Lucas que nombra a los 12. Después de nombrar a los 12, nos damos cuenta de cómo es el ministerio de Jesús. Porque si bien los fariseos y los religiosos no están contentos con él,
y están en oposición ya desde el principio, tenemos a multitudes de enfermos, de endemoniados y de pecadores que sí se acercan a Jesús, que están contentísimos con que Cristo haya llegado y empezado su ministerio. Dice Lucas 6, 18 al 19, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Así es Jesús. Gente odiando y rechazando su mensaje, gente acercándose para poder siquiera tocarlo y ser libre de su pecado, de su enfermedad y su opresión espiritual. Y ahora Lucas, justo después de esta breve introducción y contextos, comienza a escribir lo que conocemos popularmente como el Sermón del Monte. Bien, importante. Haremos una serie de sermones específica del Sermón del Monte, porque ahí hay mucho que hablar. Cuando terminamos con las parábolas, quizá comencemos con el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, o popularmente conocido como el Sermón del Monte, se ubica en Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7 habitualmente. Y es habitualmente donde lo leemos. Pero déjeme decirle que no era un único sermón de Jesús. Más bien era el sermón principal que Jesús utilizaba cada vez que iba a un pueblo o una ciudad. Y repetía este sermón en diferentes veces y ocasiones a cada multitud y ciudad a la que iba por primera vez. Era su mensaje principal. Era el mensaje del reino de los cielos principal de Jesús. Pero como les dije, Mateo, que lo organiza todo, tomó todos esos sermones, los organizó y los puso en Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7 y lo conocemos popularmente como el Sermón del Monte. Y algunos creen que es un único sermón. No. De hecho, podemos ver en Lucas que en diferentes momentos en Lucas aparece este Sermón del Monte en alguna parte. Así que tenemos este Sermón del Monte que Lucas empieza a escribir parte de él. Y es muy importante que les diga esto porque tanto en el cierre de Mateo de este mensaje como en el cierre de Lucas de este mensaje, Jesús lanza la parábola de los dos cimientos. Por eso le he dicho que probablemente esta parábola de Jesús, de los dos cimientos, la dijera en más de una ocasión. Porque cada vez que anunciaba el Sermón del Monte, el cierre del sermón era la parábola. Ahora, esto es fundamental para que hoy comprendamos el mensaje en la parábola. Porque le estoy diciendo que el broche, el cierre de Jesús a su principal sermón era lanzar como desafío a la audiencia la parábola de dónde habían cimentado su casa, su vida, si en la roca o en la arena. Y Jesús introduce la parábola, esto lo podemos ver en Lucas 6, 43 al 45, con el famoso versículo que todos conocemos: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su raíz, ramas, hojas, flores, fruto. Muy bien, obras. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, de la raíz, saca lo bueno, fruto. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, de su mala raíz, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y este cierre, insisto, es exactamente igual cuando Mateo cierra el Sermón del Monte en Mateo 7 y Lucas aquí cuando es la primera vez que escribe sobre este sermón. Es decir, si ustedes conocen el Sermón del Monte, lo veremos en detalle como le digo, pero si usted conoce algo del Sermón del Monte, si no le dan caso hoy Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Es la cosa más dura. Es el mensaje más fuerte de Jesús. Porque Jesús toma la ley de Moisés y les dice a los judíos, ¿les parecería esto fuerte? Bueno, mire, la ley de Cristo. La sube, la lleva a un prisma mayor, no menor. El Sermón del Monte de Jesús es literalmente ver cómo funciona el reino de los cielos y entender que en nuestras fuerzas es imposible cumplirlo. Ahí lo pone Cristo.
Y después de ponerlo tan alto, ¿ustedes creen que Jesús rebaja el mensaje? No, el cierre de Jesús es igual de duro o más, porque les está diciendo literalmente, ¿les parece duro mi mensaje? ¿Les parece duro mi sermón? ¿Les parece difícil de alcanzar lo que yo digo? ¿Les parece difícil entrar por la puerta estrecha? ¿Les parece difícil orar y ayunar en secreto para Dios y no para los hombres? ¿Les parece difícil dar limosna cuando nadie lo vea? ¿Les parece difícil hacer tesoros en los cielos y no en la tierra? ¿Les parece difícil no afanarse por las cosas de este mundo, sino poner a Dios primeramente, su reino y su justicia, y que todo lo demás venga por añadidura? ¿Les parece difícil no juzgar a los demás? ¿Les parece difícil ser la luz del mundo y la sal de la tierra? ¿Les parece difícil que el que se aira contra su hermano es un asesino y el que mira a una mujer para codiciarla es un adúltero? ¿Les parece difícil que el que se divorcia, si no es por causa de fornicación, él es el adúltero? ¿Les parece difícil poner la otra mejilla y amar a sus enemigos? ¿Les parece difícil ser perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto? Ese es el resumen de Jesús cuando cierra el sermón. ¿Les parece difícil? Y la respuesta es, ¿saben por qué les parece difícil? Porque su corazón no ha sido transformado. Básicamente, lo que está diciendo es, sí, ¿saben por qué es difícil? ¿Saben por qué es imposible? Porque su corazón necesita ser transformado primero. Porque del árbol bueno, ¿qué hace el árbol bueno? Da buen fruto. Y el árbol malo da mal fruto. Y ahora viene el cierre con este alegato maravilloso y magistral de Jesús con una parábola única. Este detalle solo está en Lucas. Introduce la parábola de la siguiente manera, Lucas 6, 46 y 47. ¿Por qué? Fíjense cómo cierra el Sermón del Monte. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Me llamas Señor, pero cuando tú tienes un Señor, haces lo que Él te dice. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las dice, las aprende, las recita, las cree, las hace. Os indicaré a quién es semejante. Y ahora tienes la parábola de los dos cimientos. El que viene a mí de forma sincera, el que viene a mí no por panes y unos peces, no por agradar a los hombres, no por agradarse a sí mismo, el que viene a mí para ser mi discípulo es aquel que oye mis palabras y las hace. La médula del mensaje de Jesucristo es la vida práctica y real de su mensaje. Es la vida piadosa, práctica y real de lo que Él dice. Doctrina correcta, vida correcta. O tenemos ambas, o lo único que provoca tener la doctrina correcta es ser mayor reo de condenación, como dice el apóstol Santiago. A mayor conocimiento, mayor se te demandará. Si yo tengo la doctrina correcta, la doctrina de Cristo, y no la vivo, tengo un problema. Por eso Cristo apunta directamente a la práctica, a la vida, a los hechos de sus palabras. Ahora, la parábola, como le digo, de Jesús es un alegato a la audiencia de no solamente escuchar su mensaje, sino ponerlo por obra. Leamos pues la parábola, Mateo 7 del 24 al 27. Dice Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. El motivo es el fundamento, ¿por qué estaba fundada sobre la roca? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Evidentemente está diferenciando en la parábola el cimiento. La casa parece la misma, los vientos, tempestades y lluvias son las mismas. Lo que distingue el resultado de que una casa permanezca firme o no es el cimiento. Bien,
Tenemos que entender que este tipo de parábolas de Jesús es muy interesante, sobre todo cuando habla de construcción. Porque el oficio de Jesús antes de iniciar su ministerio era ser carpintero. Jesús dedicó su oficio antes de iniciar su ministerio público a ser carpintero en Nazaret. Y José de Nazaret, el que creían que era su padre y el que educó a Jesús, humanamente hablando, también era carpintero. Dice Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Dice Mateo 13:55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? La palabra griega utilizada para carpintero es tekton, que literalmente significa carpintero de la época. ¿Y por qué le digo de la época? Porque podemos tener un error conceptual de qué es ser carpintero en el primer siglo, en la época del Imperio Romano, en Judea y Galilea. Jesús no era un ebanista que daba forma a la madera para una silla de lujo. No, no, no. Carpintero en la época es un constructor. Principalmente un hombre que estaba dedicado a la construcción. Iba al monte, talaba los árboles, les daba forma en su obrador y después montaba o construía el encargo que se le había pedido. Era muy habitual que los carpinteros pusieran los cimientos de las casas, los tejados de las casas, las columnas, el porche exterior. Un carpintero tenía conocimientos claros de la construcción de una casa en la época y muchas veces era el encargado de repararlas. Por eso, muchos comentaristas e historiadores dicen que Jesús probablemente fuera físicamente fuerte, porque tenía un trabajo y un oficio que requería fuerza. Y por eso a Jesús no se le distinguía del resto de sus discípulos, muchos de ellos pescadores, también hombres fuertes en la época. Así que este era el oficio de Jesús. ¿Y por qué esto es importante, hermano? Porque cuando habla de este tipo de parábolas, habla con conocimiento de causa. Jesús sabe perfectamente lo que es un cimiento inadecuado para que una casa no se sostenga. Y Jesús sabe perfectamente lo que es poner una casa en un buen cimiento. Algunos llegan a decir, fíjese, porque en Nazaret y en esa zona, en la época, era habitual que los carpinteros se dedicasen a construir arados y yugos para las bestias del campo. Y si esto es así, tiene mucho sentido porque Jesús principalmente en sus parábolas habla del campo y de construcción. Construir una casa, construir un granero, el campo, la semilla, el sembrador, casi siempre habla o del campo o de la construcción. Ahora, teniendo esto claro, como les digo, Jesús toma de lo que él conoce que es un oficio y da un mensaje, una parábola, una historia fácil de entender y muy precisa en lo que está diciendo. Ahora, ¿cómo interpretar esta parábola? Bien, vamos despacio. Lo primero que Jesús dice es una palabra muy poderosa, que comienza de manera tremenda esta historia. Cualquiera. Cualquiera. Escúcheme bien. Cualquier persona, no importa su condición, no importa su situación, no importa su pecado, no importa su estado, no importa su pasado, cualquiera. Dios no hace acepción de personas. No importa tu nacionalidad, no importa tu sexo o tu raza o tu edad, no importa tu condición. Cualquiera. ¿Por qué cualquiera, hermanos? Porque cualquiera hemos sido creados por Dios. Porque cualquiera, cualquier ser humano, todo ser humano ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Cualquiera. Todos llevamos la impronta de nuestro Creador. Dios no hace acepción de personas ni hace rangos entre las personas. Nosotros sí lo hacemos. Dios no. Cualquiera. Deuteronomio 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Él se distingue de todos, pero cualquiera puede acercarse a Dios. Hechos 10:34-35 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo, Dios, que Dios no
hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Romanos 10:12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. El Evangelio de Jesucristo es para cualquiera. ¿Estás vivo en esta mañana? ¿Sigues vivo? ¿Puedes escuchar mis palabras? ¿Puedes entender lo que digo? Este mensaje es para ti. ¡Aleluya! Este mensaje es para todos, para cualquiera. El Evangelio es universal. El mensaje de salvación es universal. Ahora, sigamos leyendo, porque hay dos condicionantes para que ese mensaje produzca en mí salvación. Primera condición: cualquiera pues que me oye estas palabras. El Evangelio de Jesucristo debe ser predicado, debe ser anunciado, debe ser proclamado. Es nuestra responsabilidad como Iglesia de Cristo proclamar la buena nueva del Evangelio. Es nuestra obligación, es nuestro principal propósito. Y no solamente la gran comisión de Mateo 28, ir y hacer discípulos, bautizándose en el nombre del Padre. No. Toda la Biblia nos habla de lo importante que es predicar y compartir el Evangelio a otros. El último capítulo escrito por el apóstol Pablo antes de morir. El último capítulo, escrito a Timoteo, su discípulo, segunda de Timoteo 4, 1 y 2, comienza de la siguiente manera. Lo último que escribe Pablo en su vida. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y el propio Pablo dice en Romanos 10, 14 al 16, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero el texto sigue, segunda condición. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? La segunda condición, no solo hay una, y Jesús la dice en su parábola, y Romanos está diciendo exactamente lo mismo. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. No y las hace. El Evangelio es universal. El mensaje de salvación es para cualquiera. Pero no todos serán salvos. Porque no todos oirán y harán. Y aquí está el asunto. No es suficiente con escucharlo. No es un resorte automático, escucho y hago. Puedo escuchar y no hacerlo. Puedo comprenderlo y no hacerlo. Puedo entenderlo, conocerlo, meditarlo, estar analizándolo, pero rechazarlo. Por eso, ¿por qué es necesario hacerlo? Porque le compararé al que lo hace a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Fíjense, esto es maravilloso. ¿Por qué prudente? ¿Por qué ser prudente, oír y hacer lo que Jesús nos dice? ¿Por qué es prudente edificar nuestra casa, nuestra vida, en la roca, en Cristo? ¿Por qué es prudente escuchar las palabras de Jesús y ponerlas por obra? Porque descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Aquí algunos querrían alegorizar si la lluvia, los ríos y los vientos son diferentes cosas. El texto simplemente parece indicar todo tipo de situaciones que llegan a nuestra vida. Todo tipo de inclemencias que llegan a la vida del ser humano. Que toda casa se enfrenta a las inclemencias de la naturaleza. Que toda vida, escúcheme bien, toda vida nos enfrentamos
a sufrimientos, dolores, injusticias humanas, sinsabores, pérdidas, mentiras y todo lo que implica vivir en este mundo caído y en pecado. Si entendemos esto así, ¿qué es lo que precisamente Jesús está diciendo? Escúcheme bien. Esta parábola y este mensaje fulmina y tira por tierra cualquier evangelio de la prosperidad, del pare de sufrir y semejantes historias. Las tira por 1000 barrancos para que nunca sean escuchadas y predicadas. Ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo en ningún caso es una falsa promesa de garantizarle a usted que por conocer a Dios todo le va a ir bien y usted va a prosperar económicamente y usted va a tener una bendición material y fíjese el coche que tengo ahora porque soy creyente y fíjese la ropa que tengo ahora por ser creyente y fíjese la bendición material de Dios en un Dios que parece Papá Noel regalando cosas a los seres humanos y que los seres humanos nos satisfacemos de lo que Dios da en lugar de lo que Dios es. Ese no es el evangelio de Jesucristo. Es todo lo contrario. La bendición de Dios usada como una bendición humana, temporal, frágil y egocéntrica es una blasfemia. Y déjeme decirle, en esta iglesia nunca escuchará semejante mensaje. Y no solamente no lo escuchará, estamos en contra de ese mensaje, porque no es el evangelio de Jesucristo. Jesús no está asociando el sufrimiento, la prueba, las lluvias, las tempestades y los vientos con ser creyente o con no ser creyente. Lo está garantizando por ser humano. Porque los mismos vientos, pruebas y dificultades vienen a una casa y la otra. Por ser humano. ¿Es usted un ser humano? Bueno, sufrirá. Déjeme que se lo diga. ¿Es usted un ser humano? Llorarás. Lloraremos. ¿Es usted un ser humano? Tendrá dificultades e injusticias en la vida y momentos durísimos en la vida, que aún nos costará entender la voluntad de Dios. Sí. Desde el día en que nacimos, le recuerdo que lo primero que hicimos todos es llorar. Como una premonición. Ese bebé de lo que es la vida aquí en la tierra, lejos de la voluntad de Dios. Lloramos. Lo primero que hace un ser humano es llorar. Y todo es un drama, y todo es violento, y todo es raro. Y ya no es el lugar donde estaba, ahora estoy en otro sitio que parece que no me entiende. Sí, esa es la vida aquí en la tierra. Oh David, pero Dios promete que delante de su presencia ya no habrá llanto, ni dolor, ni pecado, ni enfermedad. Sí, en la glorificación, hermano. En Apocalipsis, cuando estemos delante de la presencia de Dios. Esa es la distinción principal. Allí ya no habrá pecado, ni maldad, ni llanto, ni dolor, porque estaremos por la eternidad delante de la presencia de nuestro Dios. En la glorificación. Pero aquí en la tierra, por favor, solo simplemente observe qué es este mundo y de lo que estamos rodeados y que nos afecta, evidentemente, porque dice que vendrá el viento, que vendrá el río, que vendrá la lluvia. Bienvenido a la vida real. Bienvenido. Pinchemos el globo, pinchemos esa tontería que nos hemos inventado en este tiempo moderno, no sé por qué, y que tiene tan poco recorrido. Bienvenidos a la vida real, sí. Un creyente no está exento de sufrimientos. Un creyente no está exento de dolores ni de problemas en su vida. La pregunta es, ¿por qué sufrimos? O mejor dicho, ¿por quién? El apóstol Pedro, de forma magistral, en 1 Pedro 2, del 20 al 25, nos indica, fíjense lo que dice, pues, ¿qué gloria es si pecando, le dice a creyentes, si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Es decir, ¿qué mérito tiene, siendo creyente, que yo viva la consecuencia de mi pecado? Evidentemente, lo normal es que lo entienda y que dé gracias a Dios porque así puedo aprender. ¿Qué mérito tiene como hijo de Dios, dice Pedro, que tú hagas una cosa terrible y alguien te abofetee y veas la consecuencia de tu propia maldad? Ninguna, dice. Ahora, más, pero si haciendo lo bueno, lo que es correcto, lo que es lo que Dios dice que tenemos que hacer, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ahora versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué, hermano?
para sufrir por causa del Evangelio. Está diciendo literalmente. Hemos sido llamados para ser testigos de Cristo y sufrir por Cristo. ¿Por qué? Porque también Cristo padeció por nosotros. Él padeció por nosotros. Nosotros padecemos por Cristo, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. No puede ser más claro. ¿Dónde está el Evangelio de la falsa prosperidad? ¿Dónde está? No lo encuentro en la Biblia. Todo lo contrario. Yo padezco por causa del Evangelio. Es decir, me garantiza que tendré sufrimientos en mi vida que no están relacionados ni con mi pecado ni con mi maldad, sino por ser creyente. Por ser hijo de Dios. El cual, ese es el ejemplo de Cristo, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Que cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Los sufrimientos y el padecimiento en esta vida llegarán y tienen muchas causas, pero todos ellos y cada uno de ellos, en la soberanía y providencia de Dios, Dios los utiliza para conformar cada día más el carácter, imagen de Cristo en mí. Por eso Santiago dice en 1:2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Quiere decir que Dios se provee de las pruebas e injusticias incluso de la vida en un creyente para conformar el carácter de Cristo en él. Sí, es habitual. Es habitual y es bíblico. Hermanos, si Jesús fue varón de dolores, experimentado en quebrantos, el siervo sufriente de Isaías 53, si el santo Hijo de Dios se define así, ¿qué esperamos los hijos adoptivos? ¿Qué se supone que esperamos los hijos adoptivos? Pero cualquiera, sigue la parábola, el mismo cualquiera, pero cualquiera, todos los seres humanos también están en este cualquiera, que me oye estas palabras y no las hace. ¿Se dan cuenta que el problema, hermanos, no está en las palabras, sino en hacer las palabras? Las palabras son importantes, Las palabras son importantes, porque dice, el que me oye estas palabras, no unas, no el que le oye, no, son las palabras de Jesucristo y son estas palabras de Jesucristo, es el Evangelio de Jesucristo. Las palabras son importantes. Cualquier otro evangelio no tiene poder para salvación, no sirve absolutamente para nada. Simplemente es hacer una religión que no funciona. El único que tiene poder de salvación es Cristo. El único camino, la única verdad y la única vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Él. El evangelio de Jesucristo, la palabra encarnada que es Cristo, tiene poder de salvación para el que cree. El que me oye estas palabras. Ahora bien, no es suficiente con oírlas y conocerlas. Tengo que vivirlas. No es suficiente, hermanos, con conocer el camino. Tengo que andarlo. No es suficiente. En este mundo lleno de sendas y de todo tipo de caminos, que yo pueda identificar el camino correcto. Tengo que transitarlo. Tengo que caminarlo. Tengo que vivirlo. ¿Alguien recuerda el progreso del peregrino cuando comienza la historia? Cristiano tiene una pesada carga y se encuentra con un hombre llamado Evangelista, el que predica las buenas nuevas. ¿Y qué le dice Evangelista? ¿Qué le dice? Oh, Cristiano, ¿qué haces aquí en tu casa harapiento y con esa mochila a la espalda? Oh, no puedo encontrar cómo quitar esta pesada carga. ¿Qué haces aquí parado? Le dice. Anda y camina, pero no sé a dónde ir, dice Cristiano. ¿Tienes el libro? ¿La Biblia? ¿Tienes la Biblia? Dice, es un mapa. Bien, ahora lo lleva a las afueras del pueblo y dice, ¿ves el camino? ¿Ves el camino?
Sí, lo veo. ¿Ves al final la puerta que es Cristo? No, no veo la puerta. ¿Ves al menos una luz que te guía por el camino? Sí, la veo, el Espíritu Santo, la convicción de pecado. Anda, camina, corre, vívelo, vívelo. ¿Y qué hace cristiano? Corre. Y tropieza, pero se levanta y corre, y corre, y corre, y anda hasta que llega delante de la cruz del Calvario. Esa es la vida que nos presenta Cristo. Vivirla, no decirla. Hermanos, el poder del Evangelio es de salvación pura. Dios puede cambiar nuestras vidas de forma total, radical y dramática. Esa es la verdad y el poder del Evangelio, pero hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Mire, yo soy el fruto de un matrimonio, de una niña de iglesia bautista, que desde pequeña fue impactada por Dios y apartada por su voluntad, y de un hombre que era drogadicto y que se presentó en una montaña atado a las drogas y con pensamientos de muerte. Ese chico, en esa montaña, nunca podía imaginar que se iba a encontrar con Dios. Y ese chico salió de esa montaña siendo otra persona. Yo creo en ese evangelio. Es mi legado. Es mi vida. Yo creo en ese Dios hoy. Y ese Dios hoy puede transformar a cualquiera. Ese es el poder del evangelio. Ese es el poder de Jesucristo. Ese es el Dios en el que creemos. Y ese es el Dios al que invocamos su nombre. El que no hace, simplemente oye. Le compararé a un hombre insensato. El hombre insensato es aquel que piensa que quizá mañana lo hará. Sí lo entiendo, pero quizá mañana. El hombre insensato es cortoplacista. Oh, sí, probablemente lleguen tormentas a mi vida, pero hoy hace sol. ¿No? Hoy tengo trabajo, hoy tengo salud y mi esposa me soporta. Bueno, quizá mañana me arregle con Dios. Insensato, insensato. Tiene la mirada aquí y ahora en lugar de la eternidad. Insensato. Está garantizada la lluvia, está garantizada la tormenta. Pero piensa aquí y ahora, es cortoplacista. Este, al ser cortoplacista, edificó su casa sobre la arena. ¿Qué es la arena, hermanos? Bueno, yo le digo lo que es la arena. Todo lo que no es Cristo es la arena. La roca es Cristo. Está clarísimo. Toda la Biblia habla de la roca firme que es Cristo. El resto es arena. Llámele familia, llámele matrimonio, llámele hijos, padres, llámele trabajo, llámele banco con dinero, llámele dones y talentos naturales. Llámele lo que quiera. Arena. Pura arena. Que no se sostiene en la tormenta. Y descendió la lluvia, igual que con la otra casa. Y vinieron ríos, igual que con la otra casa. Y soplaron vientos, igual que con la otra casa. Y dieron con ímpetu contra aquella. Y cayó. Y fue grande su ruina. Aplicación de la parábola y cierro el mensaje. Las mismas inclemencias del tiempo llegan a la primera casa y a la segunda. No hay diferencia. No hay diferencia entre las inclemencias. Parecen ser exactamente las mismas. Ser creyente nos debería librar muchas veces de la consecuencia de pecados que no hacemos, evidentemente. Pero esto no implica que no vengan circunstancias a nuestra vida. No solamente por causa de nuestros pecados, que también los cometemos, sino porque vivimos en este mundo. Y este mundo es hostil al Evangelio. Y en este mundo hay injusticias, maldades, situaciones adversas y difíciles para nosotros. Y si usted tiene dudas acerca de cómo un Dios soberano permite todo esto en nuestra vida como creyentes, le recomiendo que lea el libro de Job. Soberanía de Dios y sufrimiento resumiría en el libro de Job. Literalmente dice el texto que Satanás le pide a Dios que quite la protección sobre Job.
Hay como un cerco sobre Job. Y dice, quítalo. Deja que yo empiece a hacer cosas. Y tú mismo quítale y verás cómo te maldice con su boca. Así es la premisa de Satanás. Y Dios en su soberanía y providencia dice, bien, detestable criatura, hoy vas a ser avergonzada y vas a ver quién es mi siervo Job. Pero Job está viviendo eso, ¿eh? Hay cosas que él no entiende, pero les toca vivirla, ¿eh? Fíjense lo que dice Job. En una consecución de catástrofes fatales, empiezan a venir siervos. Job, ¿recuerdas tus camellos? Te los han robado. Job, ¿recuerdas las cabras y las vacas? Vino fuego del cielo y las consumió con sus siervos. Todo fracasos, todo noticias terribles. Y llegamos al versículo 18 ya como culmen a esta catástrofe manifiesta en la vida de Job. Job 1, 18 al 22. Entre tanto que este hablaba, el último siervo diciendo cualquier calamidad, vino otro. No paraban de llegar. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Fíjense, la Reina Valera la traduce de manera precisa. Esta frase está muy mal interpretada muchas veces. Algunos querrían entender, no atribuyó despropósito alguno a Dios, que Job está dudando de la soberanía de Dios, que habrá venido por otra fuente o que no está permitido por Dios. La frase dice, hermano, literalmente, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, atribuyó a Dios propósito alguno en lo que le estaba pasando. No entendía, pero sabía que algún propósito tendría Dios con esto. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. No entiendo la soberanía de Dios en este punto, pero entiendo que algún propósito tendrá Dios en su soberanía. Esto, hermanos, es el mensaje principal de Job. Y podemos saber que esto es así y que Job está sometido a la soberanía de Dios porque en el capítulo siguiente llega su mujer. Oh, hermanas, no imiten a esta mujer. Escúcheme, no. Por favor, mira, hay 3 mujeres que no deben imitar. Jezabel, Dalila y la mujer de Job. No, por favor, porque esto ya es la puntilla. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos soberanía. En todo esto no pecó Job con sus labios. Ahora, ¿cómo, hermanos, podemos vivir la realidad como hijos de Dios de que la soberanía de Dios permite y utiliza el sufrimiento, el dolor, el fracaso, el duelo y muchas etapas difíciles de entender por nosotros, seres humanos? La respuesta de cómo Job sobrevive a lo que vivió es que Job es un buen creyente. Job es un buen hijo de Dios. Job está plantado en roca firme. Le vienen a zarandear como trigo, pero este tipo es un buen hijo de Dios. Ahora déjeme alentarle y animarle en esta mañana. Le voy a dar una receta con 4 gotas, 4 pastillas, 4 pasos, 4 versículos. Siempre que usted esté en un momento de sufrimiento y dolor que no tiene que ver con su pecado, que no tiene que ver con algo sin confesar, no. Inclemencias que vienen a su vida que usted no puede ni prevenir, ni advertir, ni impedir. ¿Cómo usted puede vivir entendiendo la soberanía de Dios en medio de la tormenta? ¿Quiere saber los 4 pasos, las 4 gotas?
le va a venir bien esta mañana. Paso primero. Entender la voluntad de Dios en la tormenta. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que podáis ver y entender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, te pido que no quiero pensar como el mundo piensa. No quiero pensar como Satanás quiere que piense. Quiero pensar como un hijo piensa de su padre. Y tú me garantizas en tu palabra que tu voluntad siempre es buena, perfecta y agradable. Siempre. Es una garantía de Dios. Dios no miente. Su voluntad es siempre buena, perfecta y agradable. Y cuando yo me aferro a su palabra y a lo que Él dice que Él es y lo que Él hace, entonces podré decir como su hijo, hágase tu voluntad y no la mía. La voluntad de Dios siempre es buena, perfecta y agradable. Siempre. La voluntad de Dios era buena, perfecta y agradable cuando mandó a su Hijo ir a un madero y ser colgado y tomar nuestro pecado y que la ira de Dios cayera sobre Él y no sobre nosotros. Era buena, perfecta y agradable para todos nosotros. Aunque nos cueste entenderlo, siempre es buena, perfecta y agradable. Paso 2. Saber que Él está conmigo en medio de la tormenta. Si estoy en su voluntad, si estoy en su propósito, dice el escritor de Hebreos 13, 5 y 6, sean vuestras costumbres, sin avaricia, sin querer lo de otros, contentos, contentamiento con lo que tenéis ahora, incluso el sufrimiento. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios me garantiza las tormentas, sí, y Dios me garantiza que si estoy en su voluntad, Él estará conmigo en la tormenta. Aleluya. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Oh hermano, en medio de la tormenta, la prueba y el sufrimiento, Dios nos garantiza estar con nosotros. En la tormenta, en ese mar de Galilea, los discípulos creían que se iban a ahogar, pero el maestro estaba en la barca. La garantía de que esa barca no se podía hundir es que Cristo estaba en la barca. No se podía hundir, era imposible. Aunque el mismo infierno se levantara esa noche en ese mar, no se iba a hundir. Cristo estaba en la barca. Esa es la promesa que tenemos de Dios. Él está con nosotros en la tormenta. Paso número 3. Confiar en el resultado de la voluntad de Dios por medio de la tormenta. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, subráyelo en su Biblia, todas, la enfermedad, la muerte, la injusticia, el pecado de otros, todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Señor, tengo la garantía de que vendrá el sufrimiento y la tormenta. Tengo la garantía de que tú estarás conmigo en medio de la tormenta. Y tengo la garantía de que es para mi propio beneficio, para ser conformado a la estatura e imagen de Cristo. Por eso, otra vez, Santiago 1:2, tened por sumo gozo la prueba. Porque nos conforma a Cristo. Y paso número 4. Recordar, cuando todo parezca terrible, que mi mirada está en la eternidad y no en el aquí y el ahora. Segunda de Corintios 4, 17, 18, se lo he leído en varias ocasiones este año ya. Porque esta leve, pequeña, tribulación, dolor y sufrimiento, momentánea, temporal, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno, eternidad, peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
no se puede comparar un momento, una hora, un año, una etapa con la eternidad. No se comparan. Y después de este prospecto de 4 gotas y antídotos para vivir el sufrimiento, le doy un bonus extra que resume lo que le acabo de decir. Primera de Pedro 5.10 o Primera de Pedro 5.10. Lea Primera de Pedro 5.10 en medio del sufrimiento. Muy recomendable. Mas el Dios de toda gracia. Es decir, en último término, debería reconocer que todo lo que me pudiera pasar me lo merezco. En último término. Pero por su gracia. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después, no antes. No dice que no lo tengamos, dice que lo tendremos, pero que después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y la conclusión del apóstol Pedro es: a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. La lluvia, los ríos y los vientos están garantizados. La pregunta no es si llegarán, tampoco cuándo llegarán. Créame, llegarán. La pregunta es: ¿dónde estoy construyendo mi vida? ¿Cuál es el fundamento en el que estoy construyendo mi vida? ¿La roca o la arena? Uno de los dos. La parábola, hermanos, y cierro ya, se resuelve de manera magistral. Dios es tan sabio, fíjense. Cuando ponemos un fundamento y construimos un edificio, una casa, el fundamento es cubierto, no se ve. Usted nunca va a ver el fundamento de un edificio. Está abajo. Uno prepara, excava, pone un fundamento sólido y construye. Fíjense, lo que está diciendo Jesús en la parábola es que la prueba, la tormenta, la dificultad, saca a la luz cuál es el fundamento que no vemos. Que tal y como se comporta y responde la casa ante la tormenta, revela cuál es su fundamento. Por eso la prueba es tan importante, hermanos. Porque yo me puedo engañar a mí mismo. Yo estoy plantado en Cristo, estoy plantado en Cristo. Bueno, tranquilos. Cuando venga la prueba, cuando venga la tempestad, cómo se comporte la casa, revela cuál es el fundamento. Esa es la enseñanza y la moraleja de esta parábola. Dios es tan sabio. Yo puedo querer construir en muchos fundamentos y muy nobles todos ellos. Espere, porque el fundamento será revelado. Por eso, un hijo de Dios, una hija de Dios, no se comporta ni responde igual ante los sufrimientos y calamidades de esta vida. No responde igual. Déjenme que se lo diga, no responde igual. Yo sé que este evangelio moderno que vivimos nos está confundiendo tanto. No somos iguales, porque el fundamento no es el mismo. Y es un error mayúsculo. Si hablamos como el mundo, escuchamos lo del mundo, nos comportamos como el mundo, y aún en el sufrimiento, tomamos las mismas soluciones que el mundo, ¿de qué nos distinguimos? ¿Cuál es la diferencia? Puedo entender que una persona que no conoce a Cristo, lo primero que haga cuando viene problemas a su vida es ir a un psicólogo, un psiquiatra e hincharse a pastillas. Lo puedo entender. En un creyente no lo puedo entender. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Hoy se va a caer todo, no se preocupen. Se están dando cuenta usted también, ¿no? No se preocupen. Si los demonios están intranquilos, eso es una buena señal. Escúcheme bien. No es normal. Y aunque lo pongamos como una patología normal y lo incluyamos dentro de un ministerio, con todo el respeto lo digo, lo natural de un hijo de Dios es lo primero que hace es derramar su espíritu delante de su Dios. Y yo creo en un Dios que nos sostiene y nos sana de todo. De todo. De todo. Le acabo de decir que mi padre estaba inyectándose heroína 1 gramo al día.
Ese era mi padre antes de conocer a Cristo. Y la dejó de golpe. No necesitó terapia. Tuvo otro tipo de terapia en todo caso. Una terapia de lo alto. Lo que le estoy diciendo es que creo en un Dios poderoso y que por lo tanto, un creyente, un hijo de Dios que está afirmado en el fundamento firme que es Cristo, acudirá a Cristo. Por eso nos sostenemos. Y no estoy diciendo, hermano, que no suframos, que no lloremos. Llorar con los que lloran, evidentemente sí. Evidentemente nos afecta. Evidentemente la vida es dura. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que un hijo de Dios jamás hará, como dijo esa mujer, maldecirá a su Dios. Jamás. Jamás otorgará y dirá, es que Dios ya no me quiere, es que Dios ya no es Dios, o negará su fe. No. No es posible porque el fundamento es firme. La garantía, precisamente, de que se sostenga en su fe inquebrantable en Cristo es que la casa se sostiene. Si no, es que el fundamento no era Cristo. Es lo que está diciendo la parábola. Entonces, ¿cuál es mi fundamento? Deje que la prueba le diga cuál es. Y si no es firme como la roca que es Cristo, Dios nos está ayudando a entender que estamos construyendo mal para poder construir bien. Por eso la prueba es buena. Y por eso Dios, que es tan misericordioso y evidentemente tan soberano, lo permite. Porque es para nuestro bien, no para nuestro mal. Si entendemos que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Simplemente le voy a leer el versículo de cuál es nuestra roca. Pedro, primera de Pedro 2. Miren, Jesús renombró a Simón Pedro. Le puso el nombre. Tú serás un Petros. Fíjense la piedra hablando de la piedra. La piedra, Pedro hablando de la piedra, la roca que es Cristo. Primera de Pedro 2, de 4 al 9. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado, no será conmovido. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Salmo 118, versículo 22, toma Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así se resume el Evangelio de Cristo. Alcanzamos misericordia. ¿Qué le puedo decir? Y esa misericordia está aquí hoy para todo aquel que oye y hace. Cierra tus ojos esta mañana. Señor Dios mío, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cuánto tenemos que aprender de Cristo, Señor. Cómo, Señor, con una simple historia se pueden trazar tantos caminos. A veces, Señor, nos quedamos impresionados por las palabras de Pablo, de Pedro, de los apóstoles. Estos hombres simplemente hablaban el Evangelio de Cristo, las palabras de Cristo. Simplemente desarrollaban por medio del Espíritu Santo lo que Cristo ya había dicho. De una forma tan profunda, tan intencional. Señor, ayúdanos a entender que el Evangelio es poder de Dios.
Tu palabra tiene poder porque es tuya. Lo que tú dices tiene autoridad porque es tuyo. Por eso no podemos cometer el error de querer predicar otra cosa, porque no tiene poder. Porque son cosas de hombres para hombres, que buscan la gloria de los hombres, no tienen valor, no tienen peso. Ay, Señor, pero cuando tomamos tu palabra y no la rebajamos, no la modificamos, no la cambiamos, no la alteramos, sino que simplemente la proclamamos tal cual es dicha y escrita, entonces pueden suceder cosas. Entonces una persona puede pasar de las tinieblas a tu luz admirable. Entonces, el peor de los pecadores puede salir ese día y en ese momento decir, yo tengo un Padre en los cielos. ¿Cómo es eso posible? Es posible por el poder del Evangelio de Cristo. Es posible por la obra de Cristo por nosotros. Es posible porque tú lo has hecho todo. Todo y absolutamente todo, para que podamos disponer de lo que tú ya has hecho. Simplemente tenemos que sí escucharlo y sí vivirlo, creerlo, entenderlo y ponerlo por obra. Así es el Evangelio de Jesucristo. Tan sencillo, un niño lo podría entender. Pero ¿quién querría vivirlo? Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo obre en cada una de estas vidas, en todos nosotros, para que entendamos que el camino es para caminarlo. Centro de todo eres Jesús. Centro de todo eres Jesús. Cántalo conmigo. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Aleluya.
Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Sí, cántalo conmigo una vez más. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 de mi ser hasta el cielo. Cristo es